En primer lugar, eso sí, me gustaría agradecer tanto a Beatriz Aracil como a Mónica Ruiz por la organización de este evento que me parece necesario, ¿no? O sea, hoy es el 20, el Día de la Poesía es mañana, pero realmente me parece necesario. Y me gustaría empezar de hecho, la ponencia, efecto sorpresa, con una cita no de Raúl Zurita, sino de una poeta italiana que habla del 21 de marzo, porque ella nace el 21 de marzo, la poeta se llama Alda Merini y la poesia recita: sono nata il 21 a primavera, ma non sapevo che nascere folle e aprire le zolle potesse scatenar tempesta. Que básicamente quiere decir, no sabía que este amor hacia la poesía pudiese desencadenar esta tempestad. Entonces, con este ánimo sí que voy a hablar de Raúl Zurita y del camino, ¿no?, que le lleva a las estrellas. Entonces, ¿quién es Raúl Zurita? Yo me imagino que aquí más o menos todo el mundo sabrá quién es, veo a muchos alumnos, pero en línea general podemos decir que es un poeta contemporáneo que nace en Santiago de Chile en 1950, y la cosa más importante en este caso es hacer una premisa y decir que él tenía madre y abuela italianas. Entonces él pasa toda su infancia, parte de su adolescencia, hablando italiano. También quiero hacer otra premisa. Yo hoy aquí voy a trabajar, durante mi ponencia voy a hablar de la influencia que tuvo Dante Alighieri, entonces el poeta italiano, sobre la obra de Raúl Zurita y sobre la lectura que Raúl Zurita hace de Dante Alighieri, pero también es cierto, y quiero hacer hincapié sobre el hecho de que evidentemente Dante Alighieri no es el único, sino que también Raúl Zurita tiene un abanico de lectura increíble. Él lee mucho, por ejemplo, a Pablo Neruda, a los griegos, a Walt Whitman, pero sí que es cierto que yo hoy voy a hablar de lo que más sé, que es de Dante Alighieri y de cómo influye en la obra zuritiana. Entonces, volviendo a su familia, ¿cómo se acerca Raúl Zurita a la lectura de Dante Alighieri? Pues la abuela, la famosa abuela Beli, cuando él es pequeño le recita cantos de la Divina Comedia. Entonces, este acercamiento no es a través de los libros, sino a través de lo que era realmente una tradición oral en Italia, ¿no? Porque Dante Alighieri al principio, sobre todo en el siglo XX, no se leía, se recitaba en las casas. Además, hablamos de poemas en rima, entonces muy fáciles de recordar. Entonces, la abuela, en un libro autobiográfico maravilloso que se ha publicado hace unos años, que se titula El día más blanco, Raúl Zurita cuenta que la abuela no solo le recitaba la Divina Comedia, sino que lo hacía interpretándola. Entonces, con voces. Por ejemplo, ella, cuando contaba el canto quinto, cuando recitaba el canto quinto, que sería el de Paolo y Francesca, entonces son estos dos amantes arrastrados por el viento de la pasión y condenados a volar juntos durante toda la eternidad, ella imitaba el sonido del viento, ¿no? Entonces Raúl Zurita cuenta: recuerdo el terrible ruido del viento que llevaba a estos dos amantes. Entonces, este es el primer contacto, ¿no? Desde luego, perdón por la repetición, luego su poesía, su lectura evoluciona y poco a poco empieza a leer solo la Divina Comedia y empieza a leerla en italiano. Entonces, hay que decir también que su abuela tenía unas ideas un poco diferentes a la de él. Cuando él ya es un adolescente, pues ella se definía católica, apostólica y romana y mussoliniana. Pues evidentemente Raúl Zurita, de 18 años, que formaba parte de las Juventudes Comunistas, no estaba muy de acuerdo con esa idea. Entonces escribe un poema muy largo que se titula El sermón de la montaña, es uno de sus primeros poemas, donde se aleja un poquito de la ideología de la abuela, porque evidentemente es una crítica en general a las ideas conservadoras, donde habla del comunismo, pero ahí cita por primera vez a Dante Alighieri. Y lo hace traduciendo los primeros 3 versos del tercer canto de la Divina Commedia, lo de per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore e per me si va fra la perduta gente. Habla también de esas puertas del infierno que se hablan, y así tenemos aquí la primera impronta de lo que es el infierno o las lecturas de Dante en la obra zuritiana.
También, en línea general, tenemos la tendencia totalmente cierta de asociar la vida y la obra de Raúl Zurita a lo que es la dictadura. Esto es verdad, pero Estormón de la Montaña se escribe y se publica antes de la dictadura de Pinochet. Luego, en el 73, estalla la dictadura. No debemos de olvidar que Raúl Zurita sigue leyendo a Dante Alighieri, no solo lee la Divina Comedia, lee, por ejemplo, también la Vita Nuova, lo lee en italiano. Y tras el 11 de septiembre de 1973, el expreso, torturado en el carguero Maipo. Y en el 79, entonces algunos años después, sale un poemario que será el primero de una trilogía que hace evidentemente referencia a Dante Alighieri. La trilogía es de 3 poemarios que se titulan Purgatorio, Anteparaíso y La vida nueva. En Purgatorio, más allá del título evidentemente dantesco, hay muchísimas referencias a Dante que se entrelazan profundamente con lo que es la vida de Raúl Zurita. Una de las cosas más importantes que hay que recordar de Raúl Zurita es que vida y obra están profundamente, pero profundamente ligadas. Entonces, al abrir este primer poemario, Purgatorio, el primer epígrafe es: me llamo Raquel. Me encuentro en la mitad de mi vida, perdí el camino. Otra vez es la traducción de un verso de la Divina Comedia, que sería: mi ritrovai per la selva oscura, la diritta via era smarrita. ¿Y por qué traduce justo ese verso? Porque él quiere expresar digamos, el dolor, la perdición que siente en ese momento, y para hacerlo se coloca exactamente donde está, se ubica exactamente donde está Dante Alighieri al principio de la Divina Comedia, o sea, perdido en una selva oscura sin saber qué hacer. Las citas siguen, aunque un poco escondidas. Por ejemplo, hay un poema que se titula Mi amor de Dios, que está compuesto por 21 pececitos en un triángulo. Entonces, claro, uno lo ve y dice, bueno, ¿qué tendrá que ver esto con Dante Alighieri? Es que Dante Alighieri, en el primer canto del Purgatorio, hace referencia a la constelación de los Piscis. Y dice: lo bel pianeta che da mar conforta faceva tutto rider l'oriente, velando i pesci che erano in sua scorta. Aquí él está diciendo en el primer canto del Purgatorio que sí que hay una posible redención más adelante, ya en el paraíso. Y Raúl Zurita quiere decir lo mismo, o sea, mi amor de Dios. Estos 21 pececitos, por cierto, las estrellas que componen la constelación de los Piscis son 21, son el símbolo de que quizá haya esperanza más adelante. Y de hecho los últimos 3 versos de Purgatorio, que son versos inscritos en unos electroencefalogramas, son: mi mejilla es el cielo estrellado, mi mejilla es el cielo estrellado y los lupanares de Chile. Y finalmente el último es: del amor que mueve el sol y las otras estrellas. Entonces, este verso esperanzador, digamos que es un poco el preámbulo, el segundo libro de la trilogía, que se titula Anteparaíso. En Anteparaíso, que está en el 82, Raúl Zurita habla, vamos a decir de manera más abierta, digamos que describe lo que es la dictadura a través de toda una serie de recursos literarios, y por lo que se refiere a Dante Alighieri, digamos que es una herramienta que él usa para describir la violencia, lo que es la violencia de la dictadura. Por ejemplo, hay un poema maravilloso que se titula Las aldeas de Tiguanay, donde Raúl Zurita cita a un personaje, no lo cita directamente, cita un verso, pero un personaje de la Divina Comedia que se llama el Conte Ugolino. ¿Quién es el Conte Ugolino? El Conte Ugolino era un personaje de la época de Dante, o sea, alguien que ha existido de verdad, que fue encarcelado y que fue obligado, o no se sabe, Dante lo deja ahí, no dice si es verdad o no, pero en línea general a comerse a sus hijos. Entonces hay una escena magnífica pero trágica en lo que los hijos le dicen «Poscia più che il dolor poté il digiuno», es decir, más que el dolor pudo el hambre.
Y el epígrafe con el que Raúl Zurita abre este poema, Las aldeas de Tiguanay, es Padre, si es tanta tu hambre, ¿por qué no te alimentas de nosotros? Entonces, él pasa a la descripción de esa horrible comida, de los pedazos de carne que se arrancan del pecho, y esto es el símbolo de la violencia más profunda que él consigue expresar gracias a Dante Alighieri. De hecho, una cosa de Ante Paraíso sobre la que me gustaría hacer hincapié es que con este poemario entendemos de verdad que no se trata ni de citar, ni de copiar, ni de traducir partes de la Divina Comedia, sino que él usa conceptos de Dante, los hace suyo y a través de estos conceptos consigue expresar su mensaje. ¿Cuál es el mensaje final? Es que la solución al horror es el amor. Y todo lo que hace él en sus poemarios es para llegar a esta conclusión. Y es de esta manera que usa Dante. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de hacerle una entrevista y le pregunté, de manera orgullosamente patriótica, ¿te sientes italiano de alguna manera? Y él me dijo, no. Y yo decía, vale. Pero él me dijo, me siento profundamente suramericano. Y con esta frase él me hizo entender que realmente lo de Dante, no, como decía, no se trata de traducir a Dante de por sí o hablar de Dante, sino de recoger la esencia de la Divina Comedia o la esencia de lo que era Dante para finalmente poder expresar lo que él sentía, pero lo que él sentía como persona suramericana que había vivido la dictadura y que había sufrido tanto. Llegamos al tercer poemario, que se titula La vida nueva. En realidad, en La vida nueva no hay muchísimas referencias a Dante, pero yo creo que la que más llama nuestra atención sería el título, ¿no? Porque La vida nueva es la traducción de La vita nuova de Dante. ¿Cuál es la idea general en La vita nuova de Dante? Básicamente él describe su encuentro con Beatrice, le dedica unos sonetos maravillosos y al final, spoiler, Beatrice muere. Entonces, en el momento en el que ella muere, Dante decide escribir la Divina Comedia, ¿no? Él dice, quiero escribir de ella lo que nunca fue dicho de ninguna otra mujer. Entonces, Raúl Zurita recoge esta idea y decide titular de esta manera este poemario, La vida nueva. Con La vida nueva se cierra un ciclo, o sea, este dolor que había empezado en purgatorio, donde él no sabía dónde estaba, me encuentro en la mitad de mi vida, perdí el camino, sigue con la descripción de la dictadura en Ante Paraíso, gracias también a los recursos dantescos, que repito, no son los únicos, y luego se cierra en La vida nueva. ¿Por qué? Porque él mismo afirma que Dante, o sea, Raúl Zurita afirma que Dante con La vita nueva quería pasar de la promesa al trabajo. O sea, él ve Beatrice y quiere llegar a algo concreto. ¿Cómo llegar a Dios? A través de esa mujer que me ha enseñado tanto, que me ha enseñado a ver la luz. Entonces, de la promesa al trabajo. Pero lo que quiere hacer Raúl Zurita es un camino inverso. O sea, él del trabajo, de todo el trabajo que ha hecho, quiere llegar a una promesa. Y la promesa es, hay esperanza después del horror. Hay amor después del horror. Se puede llegar a algo que no nos haga sufrir, sino que nos haga sentir humanos. Entonces, como ya he dicho, toda la solución al horror es el amor. Entonces, mi conclusión en este caso sería que, como he dicho, no se trata ni de copiar ni de citar versos, sino que se trata de un sistema poético que Raúl Zurita recoge involuntariamente de alguna manera de Dante tras todas sus lecturas y que lo lleva a crear una nueva poética del compromiso. O sea, en definitiva, Raúl Zurita estratifica, asimila y hace suya la Divina Comedia para dar ese mensaje de amor universal. Gracias.